Bueno, y en estos días mucho escucha uno que, ay, tómese un traguito, no le va a pasar nada y lo acompaña con ciertas comidas que, bueno, que son para esta época muy tradicionales. Pero las bebidas alcohólicas nos pueden afectar más cuando hay condiciones de fondo. Así que hoy el doctor Francis Ruiz, que es endocrinólogo, nos acompaña y nos aclara estas dudas. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, algo básico. ¿Todas las bebidas alcohólicas están en una misma línea o hay algunas que nos puedan afectar más que otras? Bueno, realmente no todas entran en la misma línea y tal vez aquí es importante resaltar que cuando nosotros hablamos de bebidas alcohólicas es cualquier bebida que tenga etanol o alcohol etílico, ¿verdad? Entonces todas esas son las que involucran las bebidas alcohólicas y el alcohol etílico o el etanol es el que puede potencialmente, si hay abuso, producirnos daño. Entonces aquí nosotros siempre hacemos una diferencia que, bueno, el alcohol lo podemos obtener por dos vías, el etanol, ya sea por fermentación, que eso es el típico exponente, es la cerveza o el vino, y las que son por destilación, que es ahí donde entra el whisky, el ron y equivalentes. Entonces, una de las grandes diferencias es que, por ejemplo, las bebidas alcohólicas que van por fermentación tienen un porcentaje menor de alcohol. Entonces estamos hablando que una cerveza promedio tiene 5% de alcohol, el vino puede tener alrededor de un 10 o un 15%, pero las bebidas destiladas hasta un 40 o un 50%. Entonces, la diferencia, es una diferencia muy grande. Entonces, cuando nosotros tocamos estos temas, es importante que el paciente tenga noción de que no son equivalentes. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere tomarse 100 cc de cerveza, usted no puede decir, bueno, me voy a tomar o 100 cc de cerveza o 100 cc de whisky, porque realmente es gigantesca la diferencia y eso es lo que en ese aspecto es donde podemos incurrir en error y daño. Ahora, doctor, como para equilibrar, esos 100 cc's, ¿como cuánto equivale en un vaso de cerveza versus uno de, pensando en un vasito? Por ejemplo, bueno, yo tengo aquí una taza, ¿qué sería como 100 cc's? ¿Como hasta acá, doctor? Más o menos como por ahí. Pero entonces, digamos, cuando uno habla de... Unos 4 deditos, como unos vez. 4 deditos puede ser un equivalente de unos 100 cc. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hay que saber cuáles son las equivalencias, que eso es súper importante. Entonces, si nosotros consumimos cerveza, un trago es equivalente a una lata de cerveza, o sea, 350 cc. Eso, si usted quiere usar cerveza, eso sería el equivalente a un trago. Si usted quiere tomar y dice, no, a mí no me gusta la cerveza, quiero el vino. Entonces, el equivalente de esa cantidad de cerveza en vino serían 150 cc, que es todavía una cantidad, son 200 cc menos, pero le aporta la misma cantidad de alcohol. Y si vamos más allá, usamos bebidas destiladas. Por ejemplo, quiere un trago de whisky. Entonces, un trago de whisky, el equivalente a esos mismos 350 cc de cerveza o a esos 150 cc de vino, son 45 cc de whisky. Que traen, 45 cc es una cosita, es una sí, cosita, un poquito, sí. doctor. Exactamente, y eso es equivalente a un trago. Entonces, eso, ¿Cómo así? Tal vez. Todavía probablemente sí un poquitito menos, sí. Pero entonces es sumamente limitada la cantidad cuando lo comparamos con las otras bebidas. Entonces, por eso es importante saberlo, porque no podemos decir que vamos a usar la misma cantidad y va a tener el mismo efecto. Entonces, en ese sentido, sí vemos que son diferentes. O sea, sí hay que tener esa claridad. Es fundamental, sí. Ahora, doctor, si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, tengo presión alta, hay ciertas bebidas que deberían estar fuera de verdad de mi lista definitivamente, o cantidades como lo que usted acaba de señalar. Con lo que vos comentás, lo más importante tal vez son las cantidades, porque al final el concepto más importante que hay que rescatar es que es la concentración de alcohol lo que puede producir el daño. Entonces, por ejemplo, cantidades excesivas de alcohol. Y en un paciente hipertenso, estamos hablando que la recomendación de las sociedades médicas, de la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Diabetes, es que los pacientes no consuman, los hombres, más de 2 tragos al día y las mujeres más de 1 trago al día. Entonces, en ese rango, probablemente el paciente no va a tener un daño directo en su salud o un detrimento en su salud. Pero, por ejemplo, las típicas salidas a un bar o alguna actividad social donde se toman 2, 3 o más, incluso, eso sí se sabe que hace que la presión arterial aumente de forma considerable durante ese periodo de tiempo. Y si entonces sumamos... Si ya tengo un problema... Que tiene un problema y usted bruscamente sube su nivel de presión arterial, se puede exponer a un riesgo, y ese riesgo sí se lo va a ofrecer el alcohol cuando usted se pasa de esas cantidades. Entonces es importante que usted tenga claro cuál es esa equivalencia. Entonces, usted es un paciente
hipertenso no debería consumir más de 2 tragos al día, si es un hombre, y si es una mujer, un trago. Básicamente porque la capacidad del hombre y la mujer para metabolizar el alcohol a través del hígado es diferente. Entonces, realmente tenemos menos capacidad. Tienen una capacidad más limitada. Ahora, doctor, el tipo, ya hablamos que las bebidas son diferentes, las destiladas, las fermentadas. En el caso del hipertenso, ¿podría optar por una bebida que sea menos dañina para ellos? Sí, realmente se habla mucho, y en este tema es lo que está como el conocimiento popular, que el vino les ofrece más ventajas. Y realmente eso hay que tomarlo con pinzas, porque si hablamos en cantidades de alcohol, si usted consume, usted abusa de esa cantidad de alcohol, de etanol por bebida, igual le va a producir el daño. Pero digamos, si usted toma la decisión de que quiere tomar vino como una opción, el famoso efecto protector que se le achaca al vino, realmente se ha visto que es porque favorece elevaciones discretas del colesterol bueno. Entonces, en ese sentido, uno dice, un paciente hipertenso que toma esto puede aumentarle el colesterol bueno, eso puede ser un factor de protección cardiovascular, pero que el vino reduzca la presión arterial es lo que es altamente cuestionado y hasta la fecha no se ha demostrado que lo haga. Entonces, si uno toma vino pensando que me va a ayudar a bajar la presión, no es un concepto válido. Si usted dice, quiero tomar el vino para mejorar mi condición cardiovascular porque tiene antioxidantes, porque tiene estas otras... también, sí, exactamente. Sí, bueno, que es parte de los antioxidantes. Es parte de los antioxidantes, sería válido. Pero también es importante recordar que usted no lo necesita para mejorar su condición cardiovascular. Si usted le gusta consumir alcohol ocasionalmente, es una buena opción. Exactamente. Igual, no más de una copa. Igual, exactamente. O sea, la medida se mantiene. Que serían 150 cc de vino. Ok. Que sería el equivalente de una copa. Muy bien, bueno, entonces el consejo puntual para los hipertensos. Máximo 2 tragos al día en hombres, 1 en mujeres. Y preferiblemente el vino. Podría ser una buena alternativa. Sería una buena alternativa. Ahora, en la cerveza les podría, ¿verdad?, afectar en el paciente hipertenso, o es indiferente, es la cantidad. Con la cerveza realmente el problema no va a ser tanto para los hipertensos, porque al final la cerveza lo que trae es un 5% de alcohol. Si usted lo consume en la medida correspondiente, o sea, máximo 2 cervezas, probablemente no va a tener el efecto nocivo del alcohol. Porque, por ejemplo, ahora que vos comentabas lo del vino, ya se ha visto que, por ejemplo, el vino sin alcohol, comparado con el vino con alcohol, tiene el vino sin alcohol cierta capacidad de disminuir la presión arterial que no se le ha visto al vino con alcohol. Entonces se sabe que más bien el alcohol que trae el vino favorece o limita, perdón, más bien la capacidad o los beneficios que trae el vino per se. Entonces, con la cerveza el equivalente sería por el contenido de etanol. La cerveza, realmente el problema más grande lo tenemos es con los diabéticos, porque en los diabéticos, al ser derivado de la cebada, trae una gran cantidad de calorías porque trae muchos carbohidratos. Entonces, si usted va a consumir cerveza y es un paciente diabético, probablemente tiene que tener consideración de que se le van a subir los triglicéridos o que y que el azúcar eventualmente le va a subir. Entonces, en estos pacientes, lo ideal, en los diabéticos tipo 2, es consumir bebidas que tengan bajo contenido de carbohidratos. ¿Cómo cuáles, doctor? Como el vino seco. Esa es una opción de las que menos carbohidratos tienen. En esto, por ejemplo, en el contexto del paciente diabético, sí hay que hacer una salvedad de si usted es un diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2. Porque los diabéticos tipo 1, el mayor conflicto que hay con el alcohol es que cuando se usan alcoholes que más bien no tienen carbohidratos, como por ejemplo el whisky, que tienen calorías vacías, este grupo de pacientes lo que sucede es que se exponen a tener hipoglicemias, a tener bajonazos de azúcar, porque muchas veces cuando se empieza el consumo excesivo solamente están tomando, no consumen nada y la bebida no le está aportando ningún carbohidrato. Entonces estos pacientes que se están inyectando insulina se exponen al riesgo de hacer un bajonazo de azúcar. Y el problema es que los síntomas de la hipoglicemia muchas veces se traslapan con los síntomas de la embriaguez. Entonces el paciente va estando en este estado, lo relaciona. La gente puede tomarlo como diciendo, ya se le subieron los traguitos. Exactamente, y lo que está haciendo es una hipoglicemia.
Entonces Qué ahí peligroso, es doctor. súper peligroso porque en este grupo de pacientes la forma en la que nosotros tenemos de rescatarlos, que es con una hormona que se llama glucagón, en ese grupo de pacientes no funciona. Entonces la única alternativa es que alguien lo asista y le dé glucosa. Y depende de dónde se encuentre o depende del nivel de severidad en que ya se encuentre su hipoglicemia, realmente no tenemos mucho margen de acción. Entonces en los diabéticos tipo 1 hay que tener muchísimo ese cuidado. Pero también las recomendaciones de este grupo de pacientes, diabéticos tipo 1 y tipo 2, es no excederse de más de 2 tragos al día en hombres y 1 en mujeres. Ahora, doctor, bueno, soy diabético y digo, ok, quiero tomarme esos traguitos. Porque esto aporta calorías, aporta además, con mi dieta habitual, ¿cómo lo equilibro? Sí, eso es una pregunta muy importante y es algo que se deja mucho de lado a pesar de ser algo fundamental. Se tiene que balancear. Si es un paciente diabético, es responsable, ya sabe cómo es su dieta. Entonces, este paciente si dice, bueno, hoy yo voy para una actividad especial, voy a la cena de Navidad y quiero tomarme un trago de vino, por ejemplo, una copa de vino. Sí, entonces, el brindis, las cosas que se den. Exactamente. Entonces, usted ya sabe que va a hacer eso. Entonces, de su dieta, la recomendación es que sustraiga una porción de grasa para que no aumente su contenido calórico y entonces eso no le repercuta de forma negativa en el control de su glicemia. Pero lo que sucede es que a veces nada más dicen, no, es que es una actividad especial, es algo muy puntual, entonces lo que voy a hacer es voy a sumar esta bebida a mi conteo de calorías habitual y eso realmente es algo que deberíamos evitar hacer. Muy bien. El grupo de los celíacos, doctor, ¿hay bebidas que tienen restricciones para ellos? Sí, si estamos hablando de algunos 5 o 10 años atrás, probablemente la respuesta corta sería sí. Pero principalmente con las bebidas destiladas, como por ejemplo el whisky, el ron, que son derivados, y el vodka, que son derivados de la cebada, que traen gluten, siempre se le había negado o se había dicho que era no recomendable. Pero se ha visto que con el proceso de la destilación el gluten se logra eliminar. Entonces realmente no tiene restricción para el consumo de los destilados. Con los fermentados, como la cerveza, sí hay que tener cuidado y en ese cuidado realmente no hay una regla clara. O sea, el paciente que es celíaco tiene, digamos, la obligación de observar que la cerveza que va a consumir sea una cerveza que diga que esté libre de gluten, porque sí existen estrategias en las cervezas que logran extraer el gluten, pero no todas lo tienen. Entonces, hay que hacer esa salvedad. Sí, o sea, el paciente tiene que estar pendiente con la cerveza, pero en este momento, ahorita, 2017, hay una gran cantidad de opciones en cuanto a cervezas que son libres de gluten, entonces el paciente las puede consumir tranquilamente. Doctor Ruiz, muchísimas gracias. Un placer, ya sabemos, 1 las mujeres, 2 los varones, no excedamos esa medida diariamente. Exactamente, eso va a estar muy bien. Gracias, doctor.